¿cómo van las metas del 2025? ¿Cuánto aquí tienen metas del 2025? Levánteme la mano. Eso. Que al final el 31 no está haciendo esas metas y pone ahí 30,000 cosas, que voy a bajar 80 libras y no sé qué y ta. Bueno, ya vamos, un cuarto del año ya se fue. Estamos en marzo, ya estamos terminando, mañana terminamos marzo, ya se fue 25%. ¿Cómo van esas metas? ¿Ya vamos llegando? ¿Casi? Bien, eso me gusta. Y bueno, y ahorita vino ese tipo, este break, como decía mi esposa, el spring break, ¿no? Que es como una especie de descanso en ese primer cuarto del año, que muchas veces es difícil, ¿no? Muchas veces es duro ese principio de año arrancar, si arrancaste con un nuevo trabajo, si arrancaste en una nueva casa, o arrancar el año muchas veces requiere esa fuerza para comenzar todas las actividades que tenemos y los propósitos que tenemos en mente, ¿no? Esas metas que tenemos, que nos ponemos, bueno, a final de año quiero, no sé, ahorrar esto, bajar de peso, en mi negocio hacer esto, en mi empleo hacer lo otro. Entonces creo que la vida tiene un proceso que nos va como desgastando, un proceso que requiere muchas cosas, y especialmente aquí en Miami, ¿no? Sí, es para mí que no estoy. Y especialmente en Miami, que como que la vida es diferente. Yo ahorita estuve en Puerto Rico. ¿Quién ha estado en Puerto Rico? Levante la mano. Good. En Puerto Rico es una cosa que uno se siente como en el Twilight Zone. Yo me sentía como en Colombia y en Estados Unidos. Uno iba por la carretera y Camila decía, wow, esto parece Colombia. Y uno entraba y había un Walmart. Entonces uno como que, wow, no, ahora ya estoy en los Estados Unidos. Entonces tiene esa dualidad que es como que estás como en no sé, como en nuestros países, pero encuentras como las cosas como, no sé, Burger King y todas esas cosas como estilo Estados Unidos. Y ve uno esas situaciones tan especiales, y así a veces parece que es la vida. A veces la vida es una situación que uno está, no sé, como de fiesta, y de otro momento la vida se pone como tan seria, como tan de pronto oscura, con tantas situaciones que tenemos. Y eso es lo que queremos tratar el día de hoy. Porque una vez estuve descansando ahorita en Puerto Rico, me desconecté, ¿no? Como que es uno que se desconecta, como cuando uno está en el crucero, José. ¿Sí o no? Que uno no tiene conexión, que uno está tranquilo, pero una vez uno toca el puerto y prende el teléfono, empiezan los emails, llega uno al trabajo, pareciera que todo ese tiempo que uno descansó, otra vez vuelve el estrés y vuelve las situaciones de la vida. Y eso quiero hablar de hoy. Quiero hablar porque mientras me pasaba eso, que estuve en Puerto Rico y que llegué, tuve que atender varias cosas de mi negocio, de clientes. Había un cliente que está súper loco, que quiere comprar su casa, pero lleva 30 días tarde con sus documentos, y bueno, esa situación. Llego a la iglesia y que hay que pagar esto, que hay que pagar lo otro, que hay que hacer lo siguiente, y la vida se te complica, ¿no? Yo dije, Señor, necesito un descanso tuyo, necesito el verdadero descanso que tú das. Y hay una palabra que cuando llego en esos momentos que estoy como tan saturado de tanta situación, siempre viene a mi cabeza, siempre está como en la parte trasera de mi cerebro, y llega y me dice, esa es Mateo 11, 28, 30. Mateo 11, 28, 30. Y dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Si usted se da cuenta, en todo lo que tiene que ver marketing y publicidad, todo tiene que ver con el descanso. Y todos pareciera que buscáramos eso, ¿no? Por eso trabajamos, no, que la pensión. Entonces cuando nos pensionemos, ese día sí vamos a vivir, pero ese día ya quizás no podemos ni caminar, ese día quizás ya no estamos listos para lo que tenemos. Siempre nos venden ese paseo paradisiaco, ¿no? Típicamente, ¿cómo es el comercial? Una playa, ¿cierto? Con una hamaca o una silla bien cómoda y una cerveza, ¿no? ¿Ah? ¿Sí o no? Una cerveza de helado que te ponen. Y todo lo que nos venden es para alcanzar ese descanso. Si usted se da cuenta, típicamente siempre andamos buscando como un descanso. Andamos buscando ese lugar donde podamos decir, oh, este es el lugar que yo deseaba. Pero hoy quiero mostrarles un lugar que ustedes pueden encontrar el descanso en medio del ruido, en medio de la dificultad, en medio de la necesidad. Y por eso he titulado esta enseñanza, Jesucristo, catalizador de vida. Jesucristo, catalizador de vida. ¿Aquí quién le gusta la química? Jesús, ¿no? Jesús dice no, ¿no? Entonces voy a hacer la pregunta a la inversa. ¿Quién no le gusta la química? Ahí sí todo el mundo levanta la mano. Perfecto. Hay un proceso que se llama el proceso de catalización o catalyst. Ese proceso de catalización se los voy a explicar un poco. Oscar, ¿dónde está Pastor Oscar? Que Pastor Oscar es buenísimo en química. Dice, un catalizador es una sustancia que acelera una reacción química sin ser consumida en el proceso, actuando como un
acelerador de la reacción. ¿Quién entendió? Nadie. Yo sé. Entonces voy a explicar más sencillo. Entonces, un catalizador es una sustancia que acelera una reacción. O sea, es una sustancia que acelera un proceso, que lo hace más que corto, acelera el esto. Y la condición que tiene es que no la consume. O sea, que los procesos que él ayuda a acelerar no consume los dos productos. No sé si usted ha visto, digamos, la gasolina o el éter que usted se lo aplica al plástico y apenas se lo echa, como que el plástico se empieza a consumir. En este caso, esto no lo hace. Y actúa como un acelerador. Aquí muchos conocemos en la ciudad de Miami un bote, ¿no? Un bote, todos han visto un bote. Bueno, los botes son hechos de una cosa que se llama fibra de vidrio. ¿Alguien conoce aquí cómo es la fibra de vidrio? ¿Sabe cómo es? En la pantalla le voy a poner una foto. La fibra de vidrio es como una tela. Lo que ustedes están viendo en la pantalla, eso es como una tela. Haz de cuenta como la tela de mi franela. Es una tela muy sencilla y usted dirá, pero ¿cómo hace para ponerse tan duro? Le aplican una resina. Al aplicarle la resina, les permite moldearlo y darle forma para eso. Pero ¿cuál es el problema? Que esa resina con la fibra, si usted no le aplica un catalizador, nunca va a dar la forma específica. Se va a demorar mucho tiempo en ese proceso para que se endurezca. El catalizador lo que hace es que acorta el tiempo y le permite moldearlo mejor. Y eso es lo que es Jesús en tu vida. Jesús tiene el poder de acortar tiempos sin consumirte en el proceso. Jesús tiene el poder de darte forma en lo que tú necesitas. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de Jesús y de el poder catalizador de Jesús. Y como ya nos estamos preparando la Semana Santa, como decía mi esposa, ya viene la Semana Santa y creo que es uno de los momentos donde la gente está más expuesto o más va a una iglesia. Muchas veces la gente quizás no va todo el año, pero cuando es Semana Santa, ahí va, ¿cierto? Yo creo que es un tiempo muy especial y creo que nosotros nos preparemos para eso. Cuando ella dice amén, amén. Cuando nos vayamos preparando para la Semana Santa, porque muchas veces la Semana Santa nos van pasando y es algo como muy rutinario, pero creo que esta Semana Santa va a ser algo muy especial para tu vida. Creo que vas a entrar y vas a conocer a un Cristo que va a ser un catalizador en tu vida y va a poder dar forma en cosas que tú ni siquiera has podido cambiar, en donde has buscado mucha ayuda y no ha podido haber un cambio significativo en eso. Entonces quiero hablarles de Mateo 16:13 y es una pregunta que en medio de Jesús ya preparándose, no era la Semana Santa como la conocemos, sino preparándose para la crucifixión, preparándose para la cruz, está sentado con sus discípulos, está sentado ahí hablando con ellos, él tiene en su cabeza todo lo que viene de camino, lo que va a ocurrir y les hace una pregunta a sus discípulos que es la misma que te hago el día de hoy a ti. La pregunta es, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús les pregunta, ¿quién dice los hombres que soy yo? Entonces, a los hombres refiriéndose a todo el mundo, ¿quién dice que soy yo? Y esa pregunta podría sonar un poquitico extraña, porque uno diría, bueno, Jesús tenía problemas de identidad, él no sabía quién era o esto, y no es así. ¿Qué buscaba Jesús con esa pregunta? ¿Qué es lo que quería Jesús con esa pregunta? Jesús lo que estaba buscando era que sus discípulos reconocieran cómo los percibía el mundo. ¿Cómo percibía el mundo a Jesús? Y muchas veces hoy en día a Jesús es percibido de esa misma manera. ¿Cómo es percibido Jesús? Como un líder, como un ente moral, una persona que fue muy moral, que fue muy correcta en la tierra. Vemos a un Jesús natural, como el que ven en Chosen. No sé quién ha visto aquí Chosen, ¿cierto? Muy buena esa serie, que tú ves a un Jesús muy abierto, muy natural. Pero ¿cuál es la razón o cuál es el propósito de esto? Era mostrar que el mundo ve a Jesús solo como un maestro, un profeta, un líder moral, pero no lo reconocía como el Mesías. Y eso es muy, muy importante, porque el sacrificio que Jesús hizo en la cruz es la razón por la que estamos acá. Es el centro de la vida cristiana. Y es muy importante que nosotros recordemos eso. La lección es que las opiniones populares no siempre reflejan la verdad espiritual. Las decisiones populares, lo que dice la gente, muchas veces no reflejan la verdad espiritual. Y muchas veces nos pasa que conocemos, no sé, a Jesús o hablamos en una reunión y por la opinión popular
Muchas veces no queremos hablar o queremos decir lo que una persona necesita. Lo segundo, preparar sus corazones para una revelación personal. Y ese es el punto importante donde viene Jesús, porque Jesús les hace otra pregunta. Después de que les preguntó qué pensaba la gente de Jesús, hace esta segunda pregunta clave que es para ti. Haz de cuenta que estamos aquí como los discípulos. Y le dice en Mateo 16:15, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Yo creo que esa es la pregunta más clave que Jesús le está haciendo a todos los discípulos. No solo a los apóstoles, sino a ti. Jesús está preguntando, ¿y tú quién dices que soy yo? El propósito que Jesús les hace estas preguntas a los discípulos es llevarlos a una revelación personal con lo que ellos pensaban de Jesús. O sea, era importante que él, para cuando se fuera, ellos entendieran quién era Jesús. Y más adelante en Mateo 16:16 responde Pedro. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, el propósito es que Jesús quería que ellos tuvieran esa revelación personal, no una revelación popular. Y creo que eso es lo importante. Muchas veces seguimos a un Cristo popular. Seguimos a un Cristo popular, un Cristo que sí, sé que sanó enfermos, sé que hizo muchas cosas, pero necesitamos ese Cristo en nuestro corazón. Y necesitamos prepararnos para lo que viene en esta Semana Santa. Jesús fortalece la fe de sus discípulos. Al confrontarlos con esta pregunta, creo que nosotros muchas veces nos confrontamos con esta pregunta. Mientras yo preparaba la enseñanza, me confrontaba a mí y estaba preparando a sus discípulos para el tiempo más difícil que iba a venir. Porque es fácil cuando tú tienes a alguien de lado, cuando tienes a Jesús, el que hace los milagros. Eso es como el capitán del equipo. Tú vas ahí, pero si el capitán del equipo te dice, oye, me faltan unas semanas, y en unas semanas se acabó, me voy. Porque cuando tú lo estás viendo, cuando ves el milagro, cuando ves lo que está ocurriendo, es muy fácil. Pero cuando se va, es cuando ellos tenían que caminar por la revelación. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Jesús nos está diciendo que tenemos que caminar por revelación. El propósito es asegurar que tu fe no dependa de las multitudes, que no dependa del Instagram, que no dependa del TikTok, o que no dependa lo que vemos muchas veces aquí el domingo, sino que tu fe verdadera sea una convicción firme en lo que Cristo significa para tu vida. Lo que Cristo significa para tu vida. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que veamos a Jesús hombre. Y yo creo que eso es lo que muchas veces las películas nos muestran, el Jesús hombre, esa película que yo vi en Semana Santa que dura como 3 horas y muestran a Jesús y que empieza todo el Vía Crucis y toda esa situación, pero se nos olvida que eso ocurrió de verdad y eso es parte de la historia. Pero la parte importante es cuando Jesús muere en la cruz y hace un efecto catalizador en mi corazón que me permite cambiar. Y eso lo vamos a ver en un ejemplo más adelantico de lo que hace. Cristo es la luz de la humanidad. Hay una enseñanza de Pastor José, si quieres le recomiendo que la vean, que se llama Made in Heaven. Made in Heaven, está en nuestro canal de YouTube. Y habla de que Jesús fue hecho o estaba en el cielo. ¿Y cuál es la razón? Jesús estaba en el cielo con Dios. Y eso está en Juan 1:1-5. Dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él estaba en el principio con Dios. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Entonces aquí vemos Jesús, ¿dónde está? ¿Aquí en la tierra? No, está con Dios y está en la creación. Y algo muy importante es que es la luz que brilla en las tinieblas. Y hay ciertas áreas de nuestras vidas que tienen tinieblas. Hay ciertas áreas de nuestras vidas que son grietas, que necesitamos ese Dios catalizador que pueda cerrar esa grieta. Asimismo como lo hace la fibra de vidrio, que cuando el barco se rompe tienes que aplicarle para que esa grieta sea cerrada.
Y después de eso viene un hombre que se llama Juan el Bautista. Juan el Bautista viene a proclamar que es la luz, que dice en Juan 1, 6 al 9, dice: vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Y yo meditaba en esas últimas palabras que decía que alumbra a todo hombre. Eso te alumbra a ti. Eso te alumbra a ti. Y eso te alumbra en esos momentos en que nosotros tenemos tanta oscuridad. Hablaba en la entrada con un muchacho que me dijo: me invitaron a estar aquí, y me decía: llevo 3 años fuera de mi país. Y lo que se siente estar fuera de su país. Nosotros llevamos con mi esposa 25 años. Y mis padres viven en Colombia, los padres de Marcela también viven en Colombia. Y yo le decía: ¿qué es la crecer sin un abuelo? Porque mis hijos crecieron sin abuelos. O sea, tienen sus abuelos, pero no es crecer como cuando tú vas a la casa de tu abuelo y vas a almorzar, vas a compartir, tienes el tío que te molesta la vida, que no es ese tío tan fastidioso, que uno tiene la abuelita que siempre te hace lo que a uno le gusta, siempre te tiene el postre que uno desea. Crecer en eso tiene un valor, pero muchas veces tenemos esas heridas, el no poder crecer con eso. Y así como la persona que me decía que lleva 3 años sin ver a su familia, sin estar desconectado, muchas veces yo pienso que esa grita también la tengo. ¿Y cuántos de aquí somos emigrantes? Yo creo que la gran mayoría somos emigrantes. Y hemos perdido quizás, no sé, amigos que teníamos, quizás a nuestros padres, me refiero, perdido de la separación que tenemos con ellos. Y creo que necesitamos ese Cristo catalizador para nuestras vidas, ese Cristo que se haga real y que se manifieste. Y quiero darte una promesa de Dios que nos dijo, es que somos hijos por su voluntad. Porque muchas veces nosotros decimos: no, yo encontré a Cristo, como si Cristo estuviera perdido, ¿no? Yo encontré a Cristo en el año no sé qué, yo encontré a Cristo, Pero lo cierto es que Él nos encontró a nosotros y Él ha estado en busca de nosotros. Si estás tú aquí, no es por coincidencia. Muchas veces puedes pensar: oh, fue una coincidencia la conversación que tuve con esta persona, que tuve con otra. Tú estás aquí porque Dios te estaba buscando. En Juan 1, 10, 13 dice: Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él. Acuérdense que estaba en el cielo y estaba el mundo hecho por Él. Y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Este pedazo es muy importante, el último, porque tú naciste por la voluntad de un hombre y de una mujer, o si no, no estaríamos acá. Naciste por la voluntad de una persona que quisieron tener un hijo y tú estás aquí. Pero lo interesante que lo que te está diciendo aquí Jesús es que tú naciste en Él por su voluntad. Naciste en Él por la voluntad que Él tuvo de hacerte llamado hijo. Y eso es muy clave que nosotros entendamos eso, que entendamos que fuimos llamados a ser hijos por el medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y por último, Jesucristo en medio de nosotros. En Juan 1:14, como les estaba diciendo, ya se estaban preparando los tiempos para venir la crucifixión, la muerte de Cristo, y dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De qué vino? ¿Lleno de qué? Gracia y verdad. Muy, muy importante esto, porque es un área donde me quiero concentrar: la gracia y la verdad de Dios. Jesús estaba lleno de gracia para ti, y Dios te ama tal y como eres. Yo creo que eso es muy importante que la gente lo sepa, que Dios lo ama tal y como soy. Y ahorita que nos estamos preparando para la Semana Santa, mucha gente no se acerca a una iglesia, es porque no se siente apto, no se siente limpio, no se siente que pueda ir a ese lugar, porque la religión nos ha mostrado eso.
A través de las películas uno ve, ¿no?, un Dios que mandaba rayos y un Dios tan lejano, un Dios tan difícil de llegar a la perfección. Y todos los que estamos aquí no podemos alcanzar esa plenitud. Lo único que lo podemos alcanzar es a través de Cristo. Entonces creo que es muy importante que tú entiendas que Dios te ama tal y como eres. Y la pregunta es, ¿tú te amas tal y como eres? Porque Dios te ama tal y como es. Ayer con mi hija estábamos hablando de que a mí me gustaría tener un cuadro en casa de ella, un cuadro pintado de ella en casa. Y ella me decía, no, es que a mí no me gusta porque a mí cuando pinto, no me gusta pintar. Y yo le dije, pero ¿por qué si lo haces muy bien? Y me dijo, porque al final no me gusta cómo me queda la pintura, siempre hay algo por mejorar. Y yo le hice la pregunta y dice, bueno, pero si Dios te ama así tal y como eres, ¿por qué no puedes aceptar una obra tal y como es? Y eso nos pasa a nosotros. Dios nos ama tal y como somos, pero muchas veces nosotros no nos amamos tal y como somos. Nos criticamos, no, me falta bajar de peso, me falta estudiar mejor, me falta alcanzar eso, me falta la nariz, me faltan mis orejitas que son muy grandes, me falta. Y somos tan críticos con nosotros mismos. Pero yo tengo una pregunta. Dios hizo la obra y Él te ama tal y como tú eres. ¿Tú te amas tal y como tú eres? ¿En qué áreas no te amas tal y como eres? ¿En qué área necesitas ese Jesucristo catalizador para que te diga, hey, Jesús, a pesar de esta situación, yo te amo como eres? Hey, Luis, a pesar de la soledad, yo te amo como eres. Yo creo que es clave que nosotros entendamos ese amor que Dios nos tiene hacia nosotros y que nosotros nos abracemos, para que podamos ver con sus ojos su creación. Porque Él te creó, Él dice que creó todo desde el cielo. Y así como te creó, así es como le gusta a Dios. Entonces es muy importante que reflexionemos en esa área. Eres hijo, no por voluntad humana, o Él ha estado en búsqueda tuya. Tú eres hijo no por algo natural. Y nos cuesta mucho entender ese concepto. ¿Cómo soy hijo de alguien que no he nacido naturalmente? Pues sí, te debo de saber que Dios ha estado buscando. Dios ha estado buscándote. Y eres hijo de Él. ¿Nos sentimos hijos de Dios? Amén. Todos mis amén. Hay en áreas que hay veces como que me cuesta a mí. Me siento hijo en unas, pero en otras hay veces como que me cuesta. Jesucristo Salvador. Jesús, al morir en la cruz, extendió su gracia y a tu vida para salvarte. Y lo bueno de esto es que muchas veces la religión nos ha enseñado que nos vamos a salvar y que vamos a ir como a un cielo y vamos a estar tranquilos y vamos a estar volando y cantando y no sé cuántas ideas tú tendrás en la cabeza. Pero lo cierto es que Jesús no vino para salvarte, para que todo lo bueno se cumpla en la siguiente vida, sino para que se cumpla en esta vida. Él dio una vida abundante para este tiempo. Y también nos dejó claro que en este mundo tendríamos ¿qué? Aflicción, tendríamos problemas. Pero Él dijo que ¿qué? Que yo he vencido al mundo. Él es paz en medio de la dificultad. Entonces muchas veces pensamos que el día que yo ya no tenga los problemas, el día que ya tenga todo el carro, la casa pagada, el día que ya tenga el marido, los hijos, todo eso, es el día que ya estoy en paz. No, Jesús es paz en medio de la dificultad. Y ese es el Cristo que yo anhelo para mi vida. Que yo anhelo ese cambio para mi vida. Y también Jesús está lleno de ¿qué? Primero era de ¿qué? Están dormidos. Primero era gracia y el segundo era verdad. Dios está lleno de verdad. Y esta verdad, ¿a qué se refiere? La verdad, ¿a qué se refiere? ¿Qué se refiere cuando a ti te dicen la verdad? ¿No han escuchado esa frase que dice, no, cuando te dicen la verdad en la cara? ¿Te gusta cuando te dicen la verdad en la cara? No, cierto, como que uno se queda como que ¿qué me van a decir? Pero yo creo que Jesús y Jesucristo tiene ese poder para decirte la verdad y transformar tu vida. Todas las personas que Jesús tocó durante su tiempo aquí en la tierra, siempre se acercó de gracia y las impactó con la verdad. Ninguna persona que habló con Jesucristo se fue como que todas las personas que estuvieron en contacto con Jesucristo cambiaron la dirección de su vida. Jesucristo habló con prostitutas
¿Y qué pasó? Cambió el rumbo de su vida. Jesucristo sanó a la mujer que tenía el flujo de sangre. ¿Y qué? Cambió. ¿Cuánto tiempo duraba la mujer del flujo de sangre? ¿Cuánto tiempo? No recuerdo. Dura 12 años. Y vino un toque de Cristo. ¿Para qué? Para transformar su situación. ¿Cuántos problemas llevan contigo 12 años? ¿O 3? Necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Creo que sí, en Iglesia Miami, es lo que Dios me mostraba. Si Cristo hace ese impacto, ese Jesucristo catalizador en nuestras vidas, seguro que vamos a transformar a muchas personas. Y con eso no te estoy queriendo decir que te conviertas en un predicador o vayas, no sé, a las Filipinas a predicar. Por eso te estoy diciendo que ese Cristo catalizador en tu vida va a transformar y va a tocar a tantas personas que tú no te lo imaginas. Solo una palabra, como decía Pastor Oscar, bastará para sanarme. Y hay mucha gente que lo necesita. Hay mucha gente que esa luz que tú tienes por dentro no se puede quedar dentro de nosotros. Necesita que se abra y sea de impacto a las personas. Porque esa luz va a ser un impacto de gracia y de verdad. Revelación espiritual. No es solo el conocimiento intelectual, sino un encuentro transformador con Jesús. No es simplemente que nosotros conozcamos a Jesús por lo que hizo, sí, que hizo este milagro, que es el otro, no, que sea un poder, un ente transformador en mi vida, un Jesús catalizador de mi vida, que esa verdad sea transformadora y sea de impacto. Y entonces, como a los que les gusta apuntar, déjame ver si no me volé alguna, les tengo un call to action, y creo que lo pusieron en pantalla, la gente de Media me ayudó con eso, una llamada a acción para que usted se vaya preparando para la Semana Santa. La pregunta es, ¿hemos tenido una revelación personal de Cristo o solo conocemos de Él? Les repito, ¿hemos tenido una revelación personal de Cristo o solo conocemos de Él? Puede tomarle la foto si se la quiere llevar. Porque creo que es importante eso. Es importante que tú conozcas, alguien me decía, Alfredito me decía ya, tú conoces a Donald Trump, ¿cierto? Uno lo conoce, uno lo ha visto, ¿quién es? ¿Pero tenemos una relación? No. Y lo mismo pasa con Cristo. Que Cristo se revele en nuestras vidas va a transformar nuestro camino, va a transformar nuestro rumbo. El tercero es el impacto de conocer a Cristo. Y esta historia me parece súper violenta porque hay una historia en la Biblia que nos da en ejemplo lo que estoy hablando, que nos da el ejemplo de Jesucristo catalizador de vida. Y esa historia es la historia de Pablo. No sé si la han leído aquí, la historia de Pablo, sé que se lee mucho. Y Pablo es uno de los apóstoles que más escribió del Nuevo Testamento. Pablo es el que ustedes ven que le escribió a la iglesia romana, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Efeso. Hay diferentes cartas que Pablo se dedicó a dar. Y les quiero poner un contexto de la historia de Pablo para que entremos en esa guía, en esa historia de lo que Pablo estaba viviendo. Pablo no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo de Tarso. En Hechos 9, 1, 6 dice: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que así encontrara algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Algo muy parecido como emigración el día de hoy, llegando y recogiendo gente y llevándola presa a algún lado del otro. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él preguntó: ¿quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Aquí yo creo que es el ejemplo claro de un Jesús, de un Cristo catalizador que cambia el rumbo de una persona tan emblemática en la seguridad judía, digámoslo así, que perseguía la iglesia naciente. Y les hice como un pequeño ejemplo, quiero hacerlo como un pequeño cuadro comparativo entre Saulo de Tarso y Pablo el apóstol en temas de religión y de formación. Saulo de Tarso era fariseo estricto, discípulo de Gamaliel.
¿Qué significa fariseo? Fariseo era una de las ramas del judaísmo, la cual se encargaba de aprenderse muy bien los manuscritos y todo lo referente a la ley. O sea, era una persona muy bien estudiada. Conocía muy bien todos los versículos y todo lo que tenía que ver con la ley. ¿Y qué le pasó a Pablo después de ese encuentro con Cristo? Dice, seguidor de Cristo, enseñando por revelación. Seguidor de Cristo enseñando por revelación. ¿Qué quiere decir? Que ya no era solo un conocimiento en nuestras mentes, sino una revelación clara en el corazón de Pablo, la que transformó su vida. Segundo, un enfoque de vida. ¿Qué hacía Saulo de Tarso? Perseguía a los cristianos creyendo que servía a Dios. Perseguía a los cristianos creyendo que servía a Dios. Estaba en la tarea equivocada. ¿Cuántos de nosotros pensamos que lo que estamos haciendo está correcto? Y es una cosa que yo les digo mucho cuando voy a los siglos o voy a una situación, y es que les explico que el pedazo de mi torta, ninguno de nosotros conocemos la realidad exactamente. Cuando le hablo del pedazo de mi torta es la percepción que tenemos. Todo lo que tenemos en nuestra mente, nuestra percepción, está formada ¿por qué? Por lo que viviste con tus padres, por lo que viviste en tu colegio, por lo que viviste durante el tiempo que has vivido, es lo que forma tu percepción, pero no es la realidad completa. Y lo vemos en Pablo. El enfoque de vida de Pablo dedicó a predicar el evangelio y a plantar iglesias. Tremendo cambio, ¿no? De ser una persona que persigues a los cristianos y después ¿a qué? A fundar iglesias. O sea que a reproducir lo que perseguías anteriormente. Actitud hacia Cristo. La actitud que tenía Saulo de Tarso hacia Cristo era rechazo total. Veía a Jesús como una amenaza. Efectivamente, fue el que creó la revolución y él veía a Jesús como una amenaza. ¿Y cómo es la actitud de Pablo hacia Cristo? Entregado a Cristo, proclamándolo como hijo de Dios. Qué contraste tan grave, ¿no? O sea, como de un lado hacia el otro, como de blanco y negro. Viendo esto que ocurría con Saulo y Pablo. ¿Cuál era la motivación de Saulo? Defender la ley y las tradiciones judías. ¿Y cuál es la motivación de Pablo? Proclamar el evangelio de la gracia. Y este punto es muy importante porque creo que muchas veces nosotros tenemos conversaciones con personas y queremos defender a Dios y a Cristo de una manera que defendemos una tradición y no nos acercamos con gracia para las personas. Entonces, creo que es importante que nosotros proclamemos el evangelio de la gracia. Es importante. Viene primero el evangelio de la gracia antes que el de la verdad. Dios quiere y te ama tal y como eres. Y después viene la verdad, que va a ser la que te va a transformar y te va a dar vida. Misión principal de Pablo era destruir la iglesia naciente, de Saulo. Misión principal era destruir la iglesia naciente y la misión de Pablo era llevar el evangelio a los gentiles. Identidad espiritual. Pablo, orgulloso de su linaje judío y posición religiosa. Identidad espiritual de Pablo, consideraba todo como basura comparado con Cristo. Y eso es muchas veces también, yo creo que es un área que necesitamos que Dios sea catalizador. Porque muchas veces nosotros creo que tenemos un orgullo cristiano, que creemos que somos superiores quizás a las personas que no lo conocen. Y si Jesús, siendo hombre, siendo superior, viniendo desde el mismo cielo, vino a nosotros para que nosotros entendiéramos, prácticamente es como con muñequitos de plastilina entendiéramos el poder de la gracia y el poder de la verdad. Es lo mismo que nosotros nos tenemos que encargar. Nosotros tenemos que encargar es en expandir la gracia de Dios. Y el mismo Espíritu Santo es el que se va a encargar de traer la verdad, la transformación verdadera a las personas. El legado. ¿Cuántos aquí quieren dejar legado para sus hijos? Algo que diga que se extienda. El legado de Saulo de Tarso era temor y persecución para los cristianos. El legado de Pablo fue escritor de gran parte del Nuevo Testamento, líder de la iglesia. Hoy en día nosotros disfrutamos de la gran mayoría de los escritos que hizo Pablo en el Nuevo Testamento, que nos permite ver las situaciones de conflicto que vivían las iglesias. Si usted quiere ver una iglesia muy parecida, yo diría que a Miami sería que lea Corinto, un puerto en el cual llegaban muchas nacionalidades, un puerto en el que habían toda clase de actividades, y es muy clave que nosotros entendamos eso. Pablo fue uno de ellos, del que dejó mayor legado para eso. Y por último, visión del futuro. Y eso es un área que mientras preparaba la enseñanza
me habló muchísimo. Saulo era defensor del judaísmo, esperaba justicia humana, y Pablo anhelaba la corona de justicia de parte de Cristo. Y a mí me impactaba mucho eso, porque creo que hay veces uno queda enredado en la vida, ¿no? En hacer esto, en el trabajo, en la familia, en tantas situaciones, y muchas veces no involucramos a ese Cristo en nuestras vidas. Pareciera que nosotros tuviéramos más poder del que Cristo tiene. Y creo que es clave que nosotros entendamos cuál es la visión del futuro con Cristo. ¿Cuál es la visión del futuro para mi vida, para tu vida, con Cristo? Y sé que las cosas cambiarían mucho. En resumen, Saulo de Tarso, perseguidor, orgulloso y legalista, enfocado en la tradición. Pablo el apóstol, transformador por la gracia, dedicado a extender el evangelio y ejemplo de entrega y de fe. Con esto no quiero decir que tú te vuelvas pastor, predicador o cualquier situación de esa. Pero yo sé que si Cristo es parte catalizadora de tu vida, sé que va a transformar tu vida y va a transformar la de otros. Esto no es un llamado para nosotros solo los pastores o para los líderes. Es un llamado para ti, para que Dios pueda transformar tu vida, pueda transformar esa situación, esa grieta que tienes durante mucho tiempo. Y quizás la grieta no se va a sanar del todo, pero con Cristo sé que se va a reparar y sé que va a ser diferente el que tú puedas cambiar el rumbo de esa situación. No sé cuál sea la situación que tú tengas, si es tu pareja, si es tu padre, si es tu madre, si es un hijo, si es tu trabajo, si es tu jefe, si es una enfermedad, que buscamos tantas respuestas y buscamos cómo solucionar nuestras situaciones. Esta comparación entre Saulo y Pablo nos muestra el cambio radical, tan violento y tan directo, que tiene Cristo en una vida. Y mientras yo lo preparaba decía, wow, cuando comencé en toda esta situación, yo nunca me imaginé llegar acá. Pero qué tanto necesito el impacto de Cristo para continuar de lo que viene adelante. Yo nunca pensé que quería ser pastor. Nunca. Pero mi decisión, así como la de Saulo, me trajo hasta acá. Y de igual manera sé que Cristo en tu vida te va a llevar a un lugar donde tú nunca vas a imaginar. Pero mi pregunta es, yo ya llegué hasta acá y lo importante no es saber cómo llegar, sino cómo continuar. Y yo le preguntaba a Jesús, le decía, Cristo, quiero que seas ese ente catalizador para lo que me queda por delante. Y eso también te lo digo para tu vida. Hubo un cambio de prioridades. Cuando Cristo es revelado, todo cambia. Valores, metas y dirección. Y tú dirás, pastor, la enseñanza pasada hablaba de la soberanía de Dios, y que muchas veces yo escuchaba a alguien que decía, no, me da miedo la soberanía de Dios. Pero yo te digo una cosa, Dios tiene planes de bien y de futuro para ti. Dios tiene planes transformadores. Dios quiere llevarte para adelante. No te estoy ofreciendo un evangelio fácil y sencillo en que te estoy diciendo que se van a acabar los problemas, que sacar quizás las enfermedades. No te lo estoy diciendo así. Pero algo sí que te digo, y la promesa que está ahí, yo sé que su yugo es ligero, su carga es ligera y su yugo es suave. Una fe viva, la revelación de Cristo, produce un discipulado comprometido y una vida de obediencia. Si estás aquí por primera vez, no es mucho lo que tú tengas que obedecer. ¿Sabes qué es lo que más tiene Dios por darte? Es su gracia y su amor. Pero si tú ya llevas mucho tiempo caminando con Él, Él quiere que tú tengas el impacto que Él necesita hacer con tu vida. Porque si lo hizo con Pablo o con Saulo de Tarso,
yo sé que con tu vida también lo va a poder hacer. En ti hay tantos. Yo creo que Jesús cree más en ti que lo que tú crees en ti. Hay tanto potencial. No importando la edad que tú tengas, simplemente es que tú creas y que tú le digas a Él: Jesús, sé mi catalizador de vida. Para la gente que está en la comunidad online, lo mismo. Creo que Jesús tiene que ser Cristo revelado en nuestras vidas. Y ese es el call to action número 2. Mi pregunta para ustedes, para que se preparen para la Semana Santa: ¿nuestra vida refleja el impacto de conocer verdaderamente a Cristo? ¿Nuestra vida revela o refleja el impacto de conocer verdaderamente a Cristo? Porque creo que cuando vamos caminando, los que ya Dios los ha encontrado o Jesús los ha encontrado, como que la vida se vuelve muy monótona y entramos en un piloto automático. Como que sí, yo sé Cristo, Cristo hizo el milagro, sí, yo me sé ese versículo, sí, yo me sé lo otro. Pero yo no estoy hablando de conocimiento y de versículos. Estoy hablando del impacto de Cristo en tu vida. ¿Cuántos quieren el impacto de Cristo en su vida? ¿Cuántos quieren que de aquí para adelante Dios sea ese impacto que nos lleve a entrar en esta Semana Santa más intencionales? Que nos vamos preparando para que sea ese impacto de poder. Yo digo que Jesús era un violento. Yo no me imagino a Jesús como que así, ¿no? Yo creo que Jesús era un violento. Y dice que el reino avanza con violencia. Y cuando hablo de violencia, es una fuerza extremadamente poderosa para transformar lo que sea. Para transformar problemas de finanzas, para transformar problemas de relaciones rotas, para transformar el problema con un hijo, para transformar el problema con tu padre, para transformar esos problemas que tú tienes de identidad muchas veces. Entonces la diferencia es la clave. La diferencia es que nosotros entendamos que un Jesús que sí caminó por esta tierra, un hombre histórico conocido por muchos como un líder, como un gran ente moral, como un ejemplo a seguir de vida. Pero el Cristo, el Salvador revelado, es en realidad el que va a hacer un impacto sobrenatural, no solo en tu vida, sino en los que están a tu alrededor. Y tú dirás: pero yo no tengo ni una iglesia, yo no tengo ningún igro, no tengo nada que pueda hacer un impacto. Hay muchas personas a tu alrededor que tú ni siquiera las has visto, que necesitan de Cristo, que necesitan de su gracia, que necesitan saber que Él los ama tal y como son. Y ahorita que nos preparamos para la Semana Santa, con tanta gente que está queriendo venir, pero ¿sabes qué dice? No me siento apto para ir para la iglesia, porque no soy perfecto, porque tengo tantas cosas por solucionar. Cuando la gente debería venir a este lugar diciendo: por lo que no soy perfecto, aquí me abren los brazos para que pueda conocer un Dios de gracia y de poder. No es suficiente conocer a Jesús como hombre, debemos conocer como Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo preparé como una, ¿cómo se diría? El significado de un Jesucristo catalizador, lo mismo como les expliqué que era Jesucristo, o que es un catalizador. Y le puse: Jesucristo es la sustancia que acelera nuestra transformación sin consumir nuestras vidas en el proceso, actuando como un acelerador de vida. Te lo repito: Jesucristo es la sustancia que acelera nuestra transformación sin consumirnos en el proceso. Todo lo que hay en esta tierra nos consume. Netflix, uno se sienta a ver una serie y te consume. 3 de la mañana, 5 de la mañana, no paras de ver la serie. El mall, uno va al centro comercial y te consume lo que te quieras comprar, nunca es suficiente. El matrimonio lo consume a uno también completamente. En buena manera estoy diciendo. Yo tengo 2 hijos y me consumen, pero lo disfruto. Ustedes muchas veces no me ven acá porque estoy en una cancha viendo a mi hijo
o viendo a mi hija y disfruto verlos jugar fútbol, disfruto verlos así. Y yo creo que Jesús es de igual manera con nosotros. Jesús se sienta al lado cuando tú vas manejando en la mañana, que tienes que llegar a las 8 de la mañana y son las 8:15. Te hacen el palmetto. ¿Sí? ¿No les ha pasado? No, tengo que estar a las 8 y son las 8:15. Se ríen, ¿eh? En ese momento Jesús está ahí al lado de tú manejando, tú en esa locura, las mujeres maquillándose, uno tomándose el café. Jesús está ahí al lado y dice: me deleito en ti, hijo. Me deleito en ti, hijo. O cuando estás en ese problema en tu cubículo trabajando, Él está sentado así. Me imagino como yo me siento en esa sillita viendo soccer a mis hijos, deleitado de verte. Mientras tú estás ahí con los pelos de punta tratando de resolver la situación, Él se deleita de verte. Y como les digo, consume ser un padre presente. A mí me consume. ¿Cuántos padres aquí son padres presentes? ¿Cierto? Viajar, ir a ver la hija en Gainesville, volver, pensar, coordinar todas las cosas que hay que coordinar. Pero hay un Cristo poderoso que está listo para generar ese impacto en nuestras vidas. Y la promesa es que Él no nos va a consumir en el proceso, sino que va a acelerarnos y va a llevarnos en una nueva dirección de lo que quiere hacer.